Salmo 91 se encuentra con otro salmo de exorcismo dentro de una misma jarra, ya que era un salmo también de exorcismo. Por eso, dentro de la tradición judía, de hecho, se sabe que Salomón tenía un anillo que controlaba a los demonios. El rey David con su música también podía controlar a los demonios. Vemos que en las escrituras que el rey Saúl le pedía que viniera al rey David. Entonces había un concepto dentro de la mentalidad del pueblo hebreo de que el hijo de David vendría a tomar posición y gobernar sobre esos espíritus inmundos de los nefilim. Por eso vemos a Yeshua viniendo y ¿qué hace? Expulsa a los demonios como aquel hijo de David. El de expulsar demonios es una más de las señales del mesianismo de Yeshua, aquel hijo de David, como su padre Salomón, tenía la autoridad sobre los demonios, por eso viene a expulsarlos. Esa es la réplica del arca de Noé. Es algo totalmente asombroso. Shalom, shalom, bienvenidos a este podcast de la Parasha semanal, la Parashat Hashavua. De la semana iniciamos con la Parashat Noach, Noé, aquel predicador de justicia. Y nos encuentra con nosotros nuestro co-host, Eduardo. Eduardo, buenas noches, ¿cómo te encuentras, mi hermano? Shalom, aquí saludando a todos nuestros audios, oyentes. Buenas noches. Días donde están escuchando, tardes, depende del horario de cada quien. Así es, mi hermano. Entonces iniciamos esta parasha semanal. ¿Dónde iniciamos? ¿Cuál es el contexto, mi hermano Lalo, de esta porción semanal? Lo que antes de empezar en la parasha de Noach, que es en el Génesis 6:9, ya es que quedamos lo que era Elohim. Y aquí lo que dice mi Torah que tengo, dice que Elohim significa jueces, gobernadores y dirigentes. Y en el 6:2, cuando termina casi la parasha de Bereshit, dice: y vieron los hijos de los dirigentes, voy a leer en hebreo, Beyiru, Ben Jai Elohim. Entonces se está refiriendo a los dirigentes también, ¿va? No solamente, ve un claro ejemplo de que no se está dirigiendo solamente a Dios en este ejemplo que estamos viendo. Claro, fíjate, aquí tengo el comentario de la Torat Haim del Rabí Aryeh Kaplan. Y fíjate lo que menciona acerca de los, ¿mande? Tremendo, sí. Fíjate lo que dice acerca de los hijos de Dios. Dice, según algunos, esos eran los ángeles caídos, refiriéndose a Josefo, el historiador, Josefo 1:3:1, y otros, dice, otros traducen esto como hijos de los gobernantes o jueces. Pero sí, definitivamente, aquí lo que vemos es la palabra Benei Elohim, los hijos de Dios. Y luego ahí también, antes de que acaba, pues vemos de los Nefilim, que son de los ángeles caídos, ¿va? Claro, mira, aquí referente a los hijos de Dios, si vamos a Salmo 82, vemos donde dice, Elohim está en la reunión de los Elohim, en medio de los Elohim juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Acepta las personas de los impíos. Selah, defiendan al débil, al huérfano, hagan justicia al afligido y al menesteroso, libren al afligido y al necesitado, líbrenlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Dije, ustedes son de Elohim, todos ustedes son hijos de el Altísimo, hijos de Elión, pero como hombre morirán, y como cualquiera de los príncipes caerán. Levántate, Elohim, juzga la tierra, porque tú heredarás naciones. Entonces, estos Benei Elohim somos básicamente estos ángeles caídos, efectivamente, o esos Elohim caídos, como dice Josefo, y recuerda la nota de Rabbi Aryeh Kaplan de su comentario de la Torah, que básicamente en Deuteronomio 32 vemos cuando Dios se divorcia de las naciones, hay un divorcio de Dios a las naciones, y dice Israel a disposición, y a cada nación le da un Elohim para que gobierne sobre ellos. Claramente vemos en el libro de Daniel que el príncipe de Persia estaba peleando con el arcángel. Entonces vemos esto establecido a través de las escrituras, el divorcio de Dios y estos
ángeles caídos, este concilio de Dios se rebeló en contra de Dios, vino a la tierra, como vemos en la parasha de Génesis, Bereshit, Génesis, donde vienen a las hijas de los hombres, tienen relaciones con ellas porque tienen esa necesidad de ser como Dios, vienen y quieren crear y tienen pues, creación bastarda, por decirlo así, que son los Nefilín, o estos gigantes de la antigüedad. Ahora, cuando viene el diluvio, que vamos a hablar más adelante, viene en gran parte porque el ADN había sido corrompido para aniquilar estos gigantes, estos Nefilín, pero recordemos que pues había nacido de mujer. Muere su cuerpo, pero quedan sus almas. Entonces, todos estos espíritus que vemos rondando por la tierra, que vienen a tomar posesiones demoníacas, pues en realidad son los espíritus de los Nefilín, los que son los espíritus inmundos que vemos que Yeshua viene a reprender en el Brit Hadashah. Hablando saliendo un poco del tema, hablando de esos espíritus inmundos y un poco en contexto de todo esto. Salmo 91 es un salmo de exorcismo, en realidad, pestilencia de noche, todas esas frases que vemos en Salmo 91 son de deidades que se conocían en el mundo antiguo. Entonces, Salmo 91, en las cuevas de Qumran, en la comunidad de los esenios, se encontraron en una jarra 4 salmos, el Salmo 91 y salmos que no tenemos como parte de nuestros 150 salmos de nuestra Biblia hebrea o de la Biblia que comúnmente se usa con 66 libros, pero Salmo 91 se encuentra con otros salmos de exorcismo dentro de una misma jarra, ya que era un salmo también de exorcismo. Por eso, dentro de la tradición judía, de hecho, se sabe que Salomón tenía un anillo que controlaba a los demonios. El rey David con su música también podía controlar los demonios. Vemos que en las escrituras que el rey Saúl le pedía que viniera al rey David. Entonces había un concepto dentro de la mentalidad del pueblo hebreo de que el hijo de David vendría a tomar posición y gobernar sobre esos espíritus inmundos de los Nefilim. Por eso vemos a Yeshua viniendo y ¿qué hace? Expulsa a los demonios como aquel hijo de David. El de expulsar demonios es una más de las señales del mesianismo de Yeshua, aquel hijo de David, como su padre Salomón, tenía la autoridad sobre los demonios, por eso viene a expulsarlos. La Biblia, la Torah nos habla de, entonces, de gigantes y hubo gigantes y todavía cuando el pueblo de Israel fue a conquistar, todavía dice que mataron a los últimos gigantes que había en ese tiempo todavía. Claro, porque los Bnei Elohim, los hijos de Dios, aún después del diluvio, son seres espirituales, se podrían venir a meter con las mujeres y volver a tener, engendrar otros Nefilín. Es por eso en gran parte que decimos, ¿por qué el Dios del Antiguo Testamento es muy violento? No, no es muy violento, sino que el ADN había sido corrompido y esa es la misión de los hijos de Israel, de guerrear contra estos Anakim, contra esas eh, pueblos que su ADN estaba corrompido y tenían Nefilim como parte de ellos. Es por eso que se asustaron cuando vieron los espías a espiar Canaán, los veían como gigantes, pero esa era la misión, destruir esta creación bastarda de los hijos de Dios, de los Benei Elohim. Y hablando de esa corrupción, y ya para empezar la parche que vamos a empezar en Génesis 16:9, quiero dar una pequeña introducción. Entonces, hubo un cambio después del diluvio, y se nos habla de que vivían casi 900 años, y después de este cambio climatológico que hubo, que vamos a ver si alcanzamos a ver toda la parcha o lo que alcanzamos a ver, de 900 años a 120 años. Tampoco había enfermedades antes del diluvio. Dice el Midrash que antes cosechaban y les duraba 40 años las cosechas, antes del diluvio. Entonces hubo un cambio, no solamente ahora sí, sino climatológico, que lo vamos a estar viendo durante la parcha, para introducirnos. Y también dice que cuál fue los pecados que llegaron, para que Dios llegara a esto, que era la idolatría, el derramamiento de sangre y la inmoralidad. Fue tanto ya el exceso, fue tanto ya que por eso Dios causó el diluvio. Entonces, tú me dices para empezar en el 6:9, Adelante, mi hermano. dice, estos son los descendientes de Noaj. Noaj
era un hombre recto, perfecto, era en sus generaciones. Dice aquí que por qué no dice primeramente los hijos de Noah y dice sus virtudes, ¿va? Porque dice que siempre a un sadik hay que lavarlo. Porque cuando decimos recto, la palabra que viene sadik es la palabra. Y dice, dime a quién admires y te diré quién eres. Luego dice, el sadik significa recto y correcto en su exterior. Es su manera de actuar sin cometer robo ni hurto. Y perfecto o íntegro, que es también, que así viene, dice que es íntegro y perfecto en su interior, en su cualidad de persona y en su temperamento. Dice, quien padece de malas cualidades como el orgullo, el enojo, la ambición, la envidia, etcétera, se considera defectuoso. Y quien las corrige y supera, se considera un hombre íntegro o perfecto. Y ese era Noah, nos habla ahí dice ahí, junto con el Todopoderoso se encaminó Noah. Dice, el nivel más alto que puede alcanzar un ser humano voy a leer la palabra, que es encaminar junto con Dios. Y esta categoría se encuentra muy pocas personas, muy exclusivas de cada generación. Si Foro nos marca, dice que es encaminar junto con Dios, significa emular, imitar su conducta, procurando constantemente el bien a los demás y reprochándolos para acercarlos al buen camino. Interesarse por el bien moral y espiritual del prójimo, eso dice es encaminarse con Dios. Amén. Yo veo aquí, bueno, la palabra Noah, Nun y Het, es un espejismo porque vemos la Nun y la Het y tenemos el espejismo y la Het y la Nun forman la palabra gen, que significa gracia. Entonces, vemos aquí que Noé, Noah encuentra gen, encuentra gracia ante los ojos de Dios. Fíjate, en el Talmud en Saraní 98b, cuando se menciona acerca de los nombres del Mesías, déjame, voy al 98b, fíjate, dice, la escuela del rabino Haniná mencionó, su nombre es Haniná, así como está escrito, donde yo iré, no te haré Haniná. Entonces dicen que uno de sus nombres es Haniná. Esa palabra Haniná está haciendo referencia a Jeremías 16:13 y está relacionada con la palabra también gracia. Entonces, uno de los nombres también que los rabinos mencionan para el Mesías está Haniná, relacionada con la palabra gracia, que vemos que es uno de los atributos del Mesías que nos viene a dar, nos viene a traer gracia a la humanidad. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Esa es la gracia que tenemos a través del Mesías y es muy evidente cómo podemos dentro de esta parasha ver a Yeshua codificado dentro de estos versos. Sí, y otro me acordé de algo de lo que decía el Midrash también, que Noah, que es uno de los que también ha sido circuncidado, ¿va? Ok, ok. Y que desde que nació sabían que él iba a ser algo, iba a ser el ahí de los salvadores de esta tierra. Muy bien. Dice ahí Continuamos. el 6:10, y engendró a Noah tres hijos, a Shem, a Han y a Jefet. Dice el 11, y se corrompió la tierra ante el Todopoderoso. Dice corrupción. La Torah significa especialmente, dice por lo general, pecados sexuales. Y en aquella generación apareaban animales con bestia y personas con animales. Y aquí se habla del Elohim del Dios justicia divina. Dice, la justicia tiene tolerancia hasta cierto tiempo. Sin embargo, la corrupción y la maldad crecieron tanto, antes de que llegara el tiempo de justicia, ya tuvieron que ser juzgados y castigados. Y no sé si ahorita vamos los tiempos, pero dice que cuando Dios le habló, a cuando finalmente fueron 120 años. Entonces Uf, estuvieron 120 años para corregirse o querer.
Entonces Dios nunca habla o nunca te dice algo y como que lo hace inmediatamente, ¿no? Siempre espera que uno haga teshuavas, uno se arrepienta, va. Pero bueno, así somos a veces los humanos, ¿no? Pero Dios nunca hace algo rápido o inmediato, o no nos da el hecho de que nos podamos arrepentir, ¿va? Eso es lo que quiero llegar. Siempre nos da tiempo para que nos podamos arrepentir de nuestros hechos, ¿va? Fíjate lo que dice segunda de Pedro 3:9. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento de Teshuvah. Básicamente estabas dando un midrash de segunda de Pedro 3:9, una explicación. Definitivamente vemos la gracia de Dios en su demora del juicio para que haya un arrepentimiento. También lo vemos en la historia de Nínive, eh, donde vemos a Jonás, pues yendo antes de que venga el juicio, yendo a Nínive para que se arrepientan y no venga el juicio de Dios sobre ellos. Dice, y se llenó la tierra de hurto, que ahorita vamos a leer que yo creo que dicen, por eso sí, se fue la cereza del pastel, ¿va? Dice el 12 y vio el Todopoderoso a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, pues había corrompido. Dice aquí Siforno. Y el diluvio si no fue castigo, sino antes de que Dios la destruyera, sino que ya estaba destruida por la corrupción que había. Seguimos, dice, toda carne a su camino sobre la tierra. Y 13 y dijo el Todopoderoso a Noé, el fin de toda carne se ha venido ante mí. Y es lo que te decía, te digo que lo que decía el Midrash, que lo que colmó la cereza al pastel fue el robo, ¿va? Por eso Dios a veces lo que él prefiere o desea, si lo podemos ver ahorita, lo vamos a ver un ejemplo, si alcanzamos a ver la Torre de Babel, ¿va? Que tú estés bien con tu prójimo, a que con Dios. Si vemos aquí en el diluvio, era la gente contra la gente. ¿Y qué pasó? El diluvio, ¿va? Y cuando Babel era la gente contra Dios, y solamente fue el cambio de idiomas, ¿va? Entonces eso Dios es que no puede ver que tú mismo puedas robar, ¿va? A tu prójimo, hacerle un daño a tu propio prójimo que lo estás viendo. Entonces dicen que eso fue lo que la cereza del pastel para que llegara el diluvio. Fíjate, eso resuena con Mateo 24:37-39, ¿no? Cuando dice más, como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahí será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hay otro verso en los evangelios que dice que como en los días de Lot. Entonces vemos, obviamente, los pecados de la humanidad siendo reflejados en la palabra de Yeshua, hablando acerca de su segunda venida. Entonces, para entender la segunda venida de Yeshua es muy importante entender lo que sucede en esta parasha. Y es lo que, bueno, aquí es lo que daba el ejemplo que dije ahorita, va que al fin de 120 años que se puso para que hagan Teshuvah, se había vencido. Aquí ya en el 13. Y dice, el fin de toda carne se ha venido ante mí, pues ha llenado la tierra de hurto a causa de ellos. Y aquí los he de destruir de la tierra. Dice Rashi que la tierra como que se contrajo 30 centímetros, acá en el Midrash dice 25, va, de ese colapso, va. Dice Siforno, el aspecto climatológico y ecológico de la Tierra se deterioró a partir del diluvio al inclinarse el planeta solar de la línea meridional. Esta es la razón por la cual la longevidad se redujo de gran manera después del diluvio, siendo que el clima y los alimentos se deterioraron. Por esta razón también se le permitió comer carne después del diluvio, ya que el cuerpo debilitado y deteriorado necesitaba aquellas proteínas para sobrevivir, que es lo que estábamos explicando al principio. Hubo un cambio climatológico.
con el diluvio. En 14, y seas para ti una arca, no te va, de madera gofer, compartiremos y harás el arca y la ambunarás a ella por dentro y por fuera con brea. Y esto es lo que habrás de hacer a ella: 300 codos de largo del arca, 50 codos de su ancho y 30 codos su altura. Y ahorita hablando de la teba del arca, pues yo creo que también está hablando del Mesías, ¿no? Él es el que nos va a salvar, ¿va? O el que nos salva. Esa misma palabra te va, de la cual habla el versículo 14. Eh, es la misma palabra que se encuentra en Éxodo cuando vemos que Miriam pone a Moisés en una bacineta. En hebreo es la palabra teva. La misma palabra que se usa para el arca de Noé es la misma palabra que se usa para el recipiente donde Moisés es puesto y enviado en el Nilo hasta llegar a la hija del faraón. Entonces, definitivamente, como mencionas, vemos una relación entre el arca siendo este método de salvación o representando a Yeshua como la salvación, también la teva de Moisés siendo aquella la cual carga aquel que vendría a ser el libertador de Israel, quien también representa a Moisés, representa también grandemente a Yeshua, pero cuando lleguemos a ese parashot hablaremos de eso. Sí, pues ya ves que Moisés fue el redentor, ¿va? Del Egipto, y Yeshua va a ser el que nos va a redentar en la era mesiánica. Sí, Moisés es el líder del primer éxodo de Egipto y Yeshua es el líder del segundo éxodo de las naciones, del mundo. Sí, quiero leer un midrash acerca de lo que a veces Dios, de la, por qué destruir el mundo, ¿va? Sí, Dice este midrash: el rey y la reina esperaban impacientemente el día de la boda de su hijo. Iba a ser el evento social más importante del año. Ya se habían realizado todos los preparativos. La jupa y el salón de fiesta fueron decorados a un costo altísimo, y el rey no escatimaba un céntimo para glorificar dicho día. Pero sobrevino una desgracia. Ese gran día el príncipe fue hallado sin vida. Ya no podría vivenciar nunca ese día de alegría. El rey no perdió el tiempo, acudió apresuradamente al lugar donde se iba a realizar la fiesta y despedazó las cortinas de la jupa, pisoteó las flores y estuvo a punto de demoler las vigas. Detente, gritó la reina y los ministros. Hemos invertido miles y miles en los preparativos, pero no pueden detener al rey en su afán destructivo. Y dijo el rey: ¿de qué me sirve todo esto ahora? Dijo apresurado: si mi hijo está muerto. De la misma forma, Hashem dijo: yo creé el mundo y todo lo que hay en él en beneficio del ser humano. Si no hay seres humanos, ¿de qué sirve la tierra? Entonces, aquí nos da este midrash de un ejemplo, ¿va? De que por qué Dios hizo un cambio, ¿va? Por la corrupción que hubo. claro, así es, Bruno. Dice el 16: y una claraboya le harás al arca, y un codo le acabarás de arriba, y las puertas del arca en su costado pondrás. Inferiores segundos y terceros le harás. 17. Y en cuanto a mí, he aquí que yo he de traer al diluvio aguas sobre la tierra para destruir todo carne que tiene hálito de vida debajo de los cielos. Todo lo que hay en la tierra perecerá, mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás al arca tú y tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Fíjate que ahorita en el versículo 16, donde habla de las dimensiones del arca, eh, hace como 3 años aproximadamente, eh, bueno, hizo un road trip, un viaje eh, por toda la parte pues del este de Estados Unidos, norte, este, el sur. Eh, Iniciamos aquí en Brownsville, nos fuimos a Austin y de ahí manejamos, pasamos obviamente por Tennessee y llegamos, nuestro primer destino, nuestra meta era obviamente llegar a Williamstown, Kentucky. En Williamstown, Kentucky está la réplica del arca de Noé.
de acuerdo a las divisiones bíblicas. Entonces, de hecho, tengo un video aquí en el canal, igual, y voy a poner aquí, como que voy a poner aquí fotos y videos de mi viaje. Pero se da cuenta que está la arca enorme y puedes entrar al arca, los 3 niveles del arca, entras, ves los animalitos. Entonces, es algo muy didáctico y algo que te hace reflexionar sobre la grandeza de esta arca y cómo es que todo pudo caber dentro de ella. Esa es la réplica del arca de Noé. Es algo totalmente asombroso. Sabemos que representa a nuestro Mesías Yeshua. Todo el que entró en el arca entró en la salvación, en esa generación malvada, así como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre, de Ben Adam, de Yeshua, nuestro Mashiach. Aquí en los comentarios cuando dice que haré mi pacto contigo, que en el 18, que una de las cosas era eso, ¿va? Que las comidas, todas las provisiones que tenía, no se iban a echar a perder. Que durante estuvo construyendo el arca, que dijimos que eran 120 años, nadie le pudiera haberse daño. Antes de que entrara el arca. Entonces, eso habla del que dijo, haré un pacto contigo, va. Claro. Ahora mira, déjame, Bueno, ahorita que... Mande. no sé si te alcanzamos a leer, pero le gustó porque estuvo, dicen que un año, ¿no? En el arca, desde que se subió a cuando se bajó, un año completo. Sí, eh, tengo aquí unas notas que quería hablar. En los registros históricos de todo el mundo se encuentran historias sobre el diluvio universal. Entonces, la Biblia no es la única fuente que tenemos acerca de un Mabul en hebreo o un diluvio. Eh, Existen aproximadamente alrededor de 270 historias de ese tipo, la mayoría de las cuales comparten un tema común del diluvio y de personas que entran al arca o un tipo de barco y se salvan. Entonces, hay muchas similitudes entre esta y las demás culturas. Eh, entonces, fue un acontecimiento real con personas reales el diluvio y esas personas llevaron consigo el conocimiento del diluvio. Noé y las otras personas, sus hijos, su esposa y las esposas de sus hijos, un total de 8 personas quienes al salir del arca pues llevaban esta noción universal eh, que vemos reflejada en Génesis a las demás culturas. La Biblia declara que el cataclismo que cubrió la tierra en los días de Noé es un hecho obvio de la historia. Segunda de Pedro 3, 5, 6 dice: la gente ignora voluntariamente que el mundo de entonces padeció por agua, por medio del muro o del diluvio. Eh, Quiero hablar de una historia de Hawái. Ellos tienen una historia donde dicen que después de la muerte del primer hombre, el mundo se convirtió en un lugar terrible y perverso, claramente como lo que acabamos de leer. Dicen los hawaianos. Dicen los hawaianos que quedó un hombre bueno solamente, y su nombre era Nu'u. Hizo una gran canoa con una casa encima y la llenó de animales. En esa historia las aguas subieron por toda la tierra y mataron a toda la gente. Solo Nu'u y su familia se salvaron. Entonces mira cómo vemos una similitud entre incluso el nombre de Noé, Noah y Nu'u. Hay como una cierta similitud en la N. Noé y Nuhu en estos nombres de los hawaianos y la historia bíblica. También tenemos en China a Fushi y su esposa y 3 hijos y 3 hijas escaparon de un gran diluvio y fueron las únicas con vida y repoblaron el mundo. Entonces vemos también el número similar de personas de Fuji de la historia de China. Pero la más común es la historia de Gilgamesh en la epopeya de Gilgamesh, ¿verdad? Es narrativa. En 1852, los exploradores británicos descubrieron las tablillas de arcilla que contenían la epopeya bíblica de Gilgamesh. Su contenido, traducido por primera vez en 1872, conmocionó al mundo académico porque parecía tener un paralelismo con Parashat Noah, con lo que acabamos y con lo que vamos a continuar leyendo. Muchos eruditos, a partir de esto, entonces, han acusado a la Biblia de plagiar
la épica de Gilgamesh. En Gilgamesh, el dios de la artesanía y la sabiduría Enki advierte a Unapishtim o el Noé de esta épica sobre el diluvio que se avecina y le ordena que derribe su casa de caña y preparen un gran barco con forma de cubo. Sin embargo, un cubo no es apto para navegar y se hundiría rápidamente. ¿Ok? De hecho, en The Ark Encounter eh, en Pensilvania, donde fui, hay un video que pondré también aquí donde ven las diferentes eh, tipos de barcos o arcas que construyen en diferentes narrativas de diferentes culturas. Y un cubo no hubiera podido sobrevivir las olas o la tempestad. La única forma de arca o barca es la que encontramos en la Biblia por sus dimensiones que hubiera podido sobrevivir durante este año en el diluvio. Ningún sobreviviente en la de Gilgamesh. Y en el arca de Noé, el diseño inteligente de Hashem para poder surfear o navegar el mar. De todos los diseños comparados, el arca de Noé es el diseño más inteligente por las proporciones, el diseño y el tamaño. Entonces, básicamente, los acontecimientos de la épica de Gilgamesh son ridículos. Los 7 días, el diluvio y la creación de su cubo, el cual no podría sostener todo lo que vendría siendo el Mabul o la catástrofe. Incluso como los dioses, la razón del diluvio en la épica de Gilgamesh es porque la humanidad creaba mucho ruido y los dioses no podían dormir. Entonces los dioses dijeron, vamos a buscar una forma de destruir la humanidad y crear ese diluvio para que no hagan tanto ruido y no podamos y podamos descansar. Vemos cómo estos dioses, de acuerdo a esa narrativa, pues son muy lejos del Dios bíblico que es todopoderoso y no tiene necesidad de dormir. De hecho, por eso vemos eh, a Elías burlándose de Baal y le dice, su Dios está dormido porque en uno de los textos de la cultura del Oriente Próximo, Baal está dormido. Entonces es una referencia a una noción común de esos textos que ellos sabían, se burla. Su Dios está dormido, el mío no, el mío es un Dios viviente. Dice básicamente Elías el profeta. Entonces, eh, definitivamente los israelitas vivían en un río cultural en el cual, como hemos mencionado, Leviatán, el diluvio, varias cuestiones que vamos a ver a través de las escrituras se mencionan en otras tradiciones, pero tenemos que la fuente común es esta noción de que vivían en esta cultura y por diferentes evidencias podemos ver que la Biblia es nuestra fuente más segura acerca pues, lo que tiene sentido y lo que muestra incluso con las medidas del arca, que eran las medidas correctas para que ese tipo de abarcación podría sobrevivir en este gran diluvio, mi hermano. Amén. Sí, digo, eso es lo principal, luego, que es, como tú lo has dicho, va, como estuvo en varias civilizaciones, está ese, entonces, de que fue una realidad, porque no solamente, como tú lo dijiste, lo habla la Biblia, va, está escrito en varias civilizaciones, entonces, de que fue una realidad lo del diluvio. Y hablando de la teba del arca, dice un Midrash también que decía que si era cuadrado, si era redondo, si era, no importa, va, Dios de la forma que haya estado, Dios era lo que la mantenía a flote, ¿va? Era el poder de Dios que estaba ahí. Entonces, sin importar cuál era la forma, ¿va? Muy cierto. Nos Oye, quedamos mira, hay 7 ruinas que se han encontrado sumergidas, ciudades abajo del agua. Nada más rapiditos. En Alejandría, Egipto, em, en la bahía de Cambay en India, en Tailandia, en Japón. Incluso hay imágenes de arquitectura, de estatuas y todo esto. En La Habana, Cuba, en North Sea, Europe. Y bueno, ¿qué tal de la Atlantis?
la ciudad mística eh, del Atlantis que pues desapareció. Entonces, pues tenemos evidencia arqueológica incluso de ciudades que están sumergidas debajo del agua. No, digo, es una realidad, digo, nosotros que somos de aquí, de Matamoros, ¿va? Que nos queda cerca Monterrey, Nuevo León, digo, en la sierra se han encontrado esqueletos de delfines, es decir, entonces quiere decir, imagínate, han encontrado, es una Oh, wow. realidad, digo, el diluvio. Amén. Amén, mi hermano. ¿En dónde vamos? 6:19 y dice, y de todo lo que vive, de toda carne, dos de todo traerás hacia el arca para sobrevivir contigo. Macho y hembra habrán de ser. 20 de las aves según sus especies, de los animales según su especie, de todo ser que se arrastra en el suelo según sus especies. Dos de todo habrán de venir hacia ti para permanecer con vida. 21 y tú toma para ti de todo alimento que se pueda comer y lo recogerás hacia ti y será para ti, para ellos, por alimento. 22 e hizo Noah conforme a todo lo que lo ordenó a él, el Todopoderoso, así hizo. Y mira, habla acerca Ya. de todo alimento, entonces eh, no vemos una restricción de qué tipos de animales comer o no, Sí, aún. dice el sí, todavía dice el Meras que aquí lo único que eran todos los animales que no tuvieron esa, porque sí dijimos que parte del diluvio era la inmoralidad sexual, entonces varias especies de animales y hicieron intercambios entre ellos de relaciones y todas las que no se afectaron en eso fueron las que entraron al arca, que son las que siguen hoy. Eso es lo que dice el Midrash. Claro. Ahora, también muy probable es meter animales pequeños que después obviamente eh, crecieron, pero obviamente a meter animales pequeños, eh, pues hacia la capacidad de pues eh, meter más cantidad de animales que no es lo mismo meter una jirafa pequeña, un elefante pequeño o un elefante jirafa de tamaño adulto. Entonces, tendría sentido meter animales pequeños para pues que cupieran en el arca. Sí. No, y otro de los milagros, digo que solito llegaron, si no andó él buscándolos. Pues algo de Dios, ¿no? Y cómo no se pelearon, bueno, también hay muchas explicaciones aquí en el Midrash. Pues estaba ahí un león, decir, cómo no entre ellos nunca se atacaron. Vemos cómo pues hay un simbolismo, ¿no? Otra vez eh, de, de Génesis, del paraíso. Vemos como en el paraíso habían animales y pacíficos, como habíamos visto, como vimos en la parasha anterior, en la semana anterior, eran herbívoros. Incluso los animales no comían carne. Entonces, vemos como una vez más eran- fueron mansos durante este lapso, durante el arca, y no tuvieron que conversar unos a los otros, sino que vemos que eh, había paz entre ellos y obviamente también esto lo vemos eh, cuando se habla acerca del reino mesiánico. Yo me leíste la mente lo que iba a decir, que es lo que vamos a ver, digo, parte del reino, digo que ya no va a haber esa necesidad. Isaías 11:6-9, morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán justos y un niño los pastoreará. Entonces vemos, y continúa, ahora vemos cómo hasta los niños pastorearán a león, la bestia doméstica, al leopardo, o sea, otra vez una vez mansos, reflejando eh, al jardín del Edén, que es lo que vemos en, en esa parasha, otra vez Dios recreando la humanidad una vez más, ahora con Noé y su familia. Amén. Vamos a empezar aquí en el 7 capítulo 7 ya, versículo 1. Y fíjate, dice, y dijo Dios a Noah, dice, Bayomer Adonai le enoja. Dice, Bueno, antes había utilizado Elohim respecto al diluvio, aquí apenas utilizó a Adonai, las cuatro letras. Dice, aquí utilizó el nombre de Adonai, aludiendo a Noah, sería salvado por medio de la misericordia divina representada en el nombre de Dios. Por eso aquí ya usaron, dice Adonai. amén, amén, muy cierto.
Dice, ven tú y toda tu casa hacia el arca, pues a ti he visto ser recto ante mí en la generación esta. Dice que fue por el mérito de Noah que fueron salvados. 2, 7:2. De todo animal puro tomarás para ti, de siete hombre y su esposa, del animal que no puro es 2 hombres machos y 2 esposas parejas. No sé qué, bueno, aquí hay mucha controversia. ¿Tú qué piensas? Porque dice que cuando escogió los puros ya tenía un conocimiento o algo de Torah. Porque dice que Dios le compartió cierta Torah a Adán y ahí se fue compartiendo. Por eso es que saben qué animales eran puros y no puros. No sé tú qué. Claro, había una noción, y lo vemos por este mismo verso, había una noción definitivamente acerca de qué animales eran puros y qué animales eran impuros, aptos para el sacrificio. Más vemos eh, que podían comer de todo animal, pero solamente podían sacrificar de animales puros. Lo que no nos dice aquí qué era un animal puro, y como tú dices, tenían una noción de qué es lo que era. eh, y más que nada, pues lo vemos obviamente también con Caín y Abel, eh, que era lo que se podía sacrificar, pero eh, lo hemos explicado ya luego después en Levíticos 11, eh, qué es un animal puro y qué no lo es. En la Torah, pero aquí había una nación o una Torah Shebalpé, una tradición oral que ellos conocían, era algo común para ellos, así es. Entonces, dice aquí un comentario que las 7 leyes de Noah, 6 se le fueron dichos a Adán y se fueron transmitiendo. Ya la última se la dijo a Noah. Entonces, y sí, tienen cierto porque pues al final Adán hablaba directamente con Dios. Amén. Entonces tienen cierto conocimiento. Dice 3, 7:3. También de las aves del cielo, 7 macho y hembra, para conservar con vida simiente sobre la faz toda la tierra. 4. Pues en unos días más, en 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y habré de borrar a todo lo existente que he hecho sobre la faz del suelo. Haciendo aquí un paréntesis, dijimos que les había dado 120 años, ¿verdad? Para la construcción del templo. Dice que todavía cuando le dijo, le dio 7 días más para que se arrepintieran, hicieran Teshuvah, y ni aún así. Entonces, vemos lo que tú dices del Pedro, si Dios es misericordioso, va y nos da a veces mucho lapso, pero pues a veces ya se colma o llega ya el lapso que tiene que ver eso, la justicia. Mira, Pablo habla acerca de ese tema donde en 2 Tesalonicenses 2 al 11 al 13 dice, obviamente vemos que Dios nos dice, como tú dices, nos llama a arrepentimiento, pero llega un punto donde topa esta, esto y el hombre rebelde ya no quiere, eh, simplemente no quiere escuchar a Dios como lo vemos con la maldad de los días de Noé. Y dice Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 11 al 13. Por eso Dios les envía un espíritu engañoso para que se crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Entonces, llega un tope. Lo vimos en los días de Noé. Llega un tope. No quisieron escuchar la predicación de Noé por 127 días, como tú dices, 120 días. Y llega un tope y dice Dios, aquí les da un espíritu engañoso para que se crean lo que quieran ustedes creer. Y lo vemos, obviamente, según el Tesalonicenses habla acerca de los tiempos finales, pero lo hemos aplicado a través de las escrituras, este concepto de que no me quieres escuchar, no quieres, toco la puerta, no quieres abrir, entonces llega a un límite y es cuando viene el juicio de Dios para los que se delitaron en la injusticia. Amén. Y ya te me acordé cuando del Sarak, que fue atrocidad como lepra, pero no es lepra, es una enfermedad del cielo. No sé si te acuerdas que dice en la Torah que primero les daban la ropa, porque el Sarak era por la Lashonara, y luego y a sus casas, y luego ya es cuando les llegaba la piel. Entonces siempre Dios
Es decir, no actúa así como que directamente va, siempre nos da, hasta como tú dijiste, hasta que llega al tope. Nos da Amén. chance de que nos arrepintamos, pero a veces no. Por eso dicen que el hombre es el único que cae dos veces en la misma piedra, va a caer en el mismo pozo. Así es. Dice 5, 7, 5, Bereshit, Génesis. E hizo Noah conforme a todo lo que le ordenó Dios. 6, versículo 6. Y Noah era de 600 años y el diluvio era agua sobre la tierra. 7. Y vino Noah y sus hijos y su mujer y la mujer de sus hijos con él hacia el arca de ante las aguas del diluvio. 8. Del animal, de la que es pura y del animal que no es puro y del ave y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos vinieron a Noah al arca, macho y hembra, conforme ordenó el Todopoderoso a Noah. 10. Y fue a los 7 días de las aguas del diluvio, estaban sobre la tierra. 7. Al año 600 años de la vida de Noah, en el mes del segundo, en el 17º día del mes, en ese mismo día se apartaron las fuentes del abismo, un enorme, y las ventanas de los cielos fueron abiertas. Y es donde te digo que lo que yo estaba, lo que del Midrash, que esto que de todas las fuentes del abismo, ¿va? Es que es como una subprueba que fue el que saldó que hubo que ese cambio climatológico, va. Y otro que leía de un rabino, va, que ese químico que hubo, que se soltó, porque los dinosaurios, que la ciencia dice que fueron millones de años, va, pero fue por esa sustancia, que por eso dicen que son millones, va, pero fue de ahí del diluvio, de todas esas Claro, sustancias que fueron esparcidas. así es. Y también, dime. No, no, Y también, pues, Adán y Eva no fueron creados niños, fueron creados ya con eh, cierta edad o con cierta antigüedad. Igual la Tierra pudo haber eh, sido creado con cierta antigüedad, lo cual las pruebas, pues, de carbono detectan billones y billones de años, lo cual puede siempre ser que como te menciono, como Adán y Eva fueron creados adultos, la Tierra fue creada con antigüedad, sería otra explicación. digo, quiero leer un Midrash de lo que dice de los cuando entraron. Dice, cuando Hashem le ordenó a Noah, dos de cada uno traerás al arca, todas las criaturas entrarán en pareja. El engaño también quiere entrar al arca. Noah le dijo, no puedes entrar sin tu pareja. Engaño fue en busca de pareja y encontró a Necesidad. ¿De dónde vienes?, preguntó Necesidad. Vengo del arca de Noah. Quería entrar, pero fui expulsado por falta de pareja. ¿Quieres ser tú mi pareja? Con gusto, contestó Necesidad. ¿Pero qué me ofreces a cambio? De lo que yo consiga te puedo tomar. Trato hecho, dijo Necedad. De esta forma, Engaño y Necedad entraron al arca juntos, siendo pareja eterna. Lo que ese engañoso consigue, Necedad se lo lleva. Hay una pequeña moraleja, ¿va? Dice 8:21, Génesis 8:21. Y olió Dios el aroma complaciente y dijo Dios, en su corazón no volverá a maldecir más a la tierra por causa del hombre, ya que la maquinación del corazón del hombre es malo de su juventud, su niñez, y no volveré más a golpear a todo ser vivo conforme a lo hecho. Dice Ramban que hay dos razones para no volver a destruir la tierra. El primero, si el hombre peca, las demás criaturas no han pecado, entonces no la destruiré por su culpa. El mismo hombre, su maldad radica en su niñez y en su juventud, mas en su vejez se hace bondadoso, entonces la tendré paciencia hasta su vejez. Es lo que habla Ramban. Y dice el 22, ya para terminar el capítulo 8. Continuamente, todos los días de la tierra, siembra y cosecha, y frío y calor, y verano e invierno, y día y noche no cesarán. Dice que siembra y cosecha significa nacimiento y fallecimiento, que sucede constantemente en la tierra y se deriva de los cambios climatológicos, frío y calor. Dice Siforno, antes del diluvio no existían las 4 estaciones, ya que eso circulaba siempre a la misma distancia de la línea meridional y generaba un clima primaveral
todo el año, que es lo que decía el principio de la parcha, ¿va? Que a partir del diluvio va, fueron las estaciones las cuatro estaciones, entonces todo era un clima cálido. Por eso ahí, o vienen las enfermedades a causa del diluvio, pero fue todo por las consecuencias del diluvio. Wow, asombroso, brother. Dice el 9:8, y dijo el Todopoderoso a Noah y a sus hijos con él diciendo, 9, y en cuanto a mí aquí, queda establecer a mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia, y después de vosotros, 10, y con todo ser animado y de vida que esté con vosotros, con las aves, con los animales, con toda bestia de la tierra, con vosotros, de todos los que salieron del arca, para toda bestia de la tierra. 11, y afirmaré mi pacto con vosotros, y no será cortada toda carne más por las aguas del diluvio, y no habrá más diluvio para destruir la tierra. 12, y dijo el Todopoderoso, esta es la señal de pacto que yo pongo entre mí y entre vosotros y entre todo ser animado viviente que está con vosotros por las generaciones eternamente. 13, a mi arcoíris lo he colocado en nubes y serán por señal pacto entre mí y entre la tierra. Entonces vemos cómo eh, este pacto del arco iris, vemos que cuando llueve aparece usualmente arco iris, diciéndonos, oigan, este es el pacto que yo hice con Noé y con su descendencia, con toda la humanidad, de que ya no será destruida la humanidad con agua por sus pecados, por su inmundicia, pues ese pacto con Noé ya no lo volverá a hacer. Pero eh, las escrituras también nos dicen que la venida del Hijo del Hombre será como los días del Lot, donde vemos que había pues personas del mismo género atraídas una con los otros, por eso querían pues agarrar a los ángeles hermosos, los hombres de aquella ciudad. Eh, tengo que hablar un poco codificado para que YouTube no pues nos bajen este video, pero ¿saben a qué me refiero? Las personas que usan este arco iris en su bandera eh, como una burla para Dios, diciendo, mira, mira mi pecado, pero mira el arco iris, no nos puede destruir por agua porque tú has hecho un pacto. Pero sabemos que vendrá juicio al fin de los días y las escrituras son muy evidentes referente a este pecado, a esto que es abominación para Dios y que pues no debe ser practicado con la humanidad. Entonces, eh, eso es referente al arco iris y la cultura que estamos viviendo en estos días. Dice, dice que periódicamente aparece el arco iris en el cielo para asegurarnos que a pesar de nuestros pecados, Hashem no nos declarará. Sin embargo, el arco iris nos pronostica y nos recuerda que que de no ser por el pacto de Hashem, nosotros también serían juzgados como lo que fue en la creación de Noah. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando veamos el arco iris, no es como que una señal bonita. Quiere decir que si no fuera por el pacto que hizo con Noah, ya hubiéramos sido destruidos. Entonces, dice como una reflexión para hacerte chubaba. Entonces, eso es lo que debemos de ver realmente cuando vemos el arco iris, ¿va? De que si no fuera por el pacto, ya otra vez nos hubiera aniquilado. Así es, ya el juicio vino por el Mabul, por el diluvio, pero en 2 Pedro 3 7 al 12 verso 7. Pero los cielos y la tierra, si existe ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, ya no vendrá juicio por agua, dice Dios. Aquí está el arco iris, pero vendrá un juicio por fuego en el fin de los tiempos. Entonces, segunda de Pedro 3:7 nos habla acerca de este eh, juicio por fuego. Bueno, y haciéndote un paréntesis, cuando dice Dios, ya no más destruir esta tierra, si es que de hecho la tierra ya no va a ser destruida, ¿va? Ya está esperando para la venida del Mashiach, de nuestro Mashiach Yeshua, entonces ya también es algo yo creo que mesiánico, ¿no? Cuando dices que ya no más vas a destruirse, ya la tierra siempre va a existir, ¿va? Ya es que a veces dicen que la tierra se va a acabar o ya no va a estar destruida. No, la tierra va a seguir desde ahí, de esta parsha, está hablando desde Noah. Claro, sí tendremos esta
tierra en el milenio, el reino mesiánico, cuando reine el Mesías aquí por 1000 años, será la misma tierra. Y hablando de las 7 leyes, los 7 preceptos universales que estamos todos seres humanos obligados a partir de Noah, dice que el primero es no idolatrar. El segundo es no matar, no robar, no cometer adulterio, no maldecir en nombre de Hashem, establecer un sistema jurídico o eficiente y no comer carne que fuera cortada de un animal en vida. Estos son los siete preceptos que todo ser humano, seas judío o no judío, estamos obligados a realizar. Amén. Y vemos algo muy similar con los dictámenes del Concilio Apostólico de Hechos capítulo 15, cuando pues vienen eh, Pedro y Bernabé con Santiago, con el liderazgo en Jerusalén, ya que pues los fariseos creyentes en Yeshua querían circuncidar o convertir al judaísmo a los nuevos creyentes gentiles. Y así como el judaísmo vemos leyes de Noé que dicen, no es necesario que te conviertas al judaísmo, tú puedes observar esas leyes. En Hechos capítulo 15 vemos eh, ciertas leyes las cuales son impuestas solamente a los gentiles. Y vemos el dictamen de Jacob de Santiago, verso 19. Yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Entonces vemos en el versículo 19 y 20 los mandamientos para el mundo gentil por parte de los apóstoles. También vemos en la didaje, pues ya obviamente los mandamientos morales, el cual es la didaje, es las enseñanzas de los apóstoles de Jesús para los gentiles, donde les habla de mandamientos pues morales. Dice Génesis 11, y era toda la tierra una lengua única y con propósitos comunes. 2, y fue cuando emigraron del este que encontraron una planicie en la tierra, Shinar, y se sentaron allá. 3, y dijeron, cada persona a su prójimo, vamos y preparemos adobe para hacer ladrillos, quemarlo en fuego ardiente, y les sirvió a ellos el ladrillo como piedra, y el asfalto les sirvió a ellos como adobe. De construcción. 4, y dijeron, vamos a construirnos para nosotros una ciudad y una torre con una cúspide hasta el cielo, y hagamos para nosotros un hombre que no sea que nos expresamos sobre las bases de toda la tierra. 5, descendió Dios para ver la ciudad y la torre que habían construido los hombres. Entonces vemos hay unas cuestiones hay unas estructuras que se llaman las sigurot. Básicamente la torre de Babel es este tipo de estructura. Las sigurot funcionaban como tipo de templo, estaban en ese complejo del templo, en ese espacio sagrado, estaba la sigurot y el templo era algo religioso. La sigurot era para traer a Dios a la tierra. Y vemos como dice aquí que Dios descendió. Claramente vemos en este versículo. Eh, y culturalmente las demás culturas del Oriente Próximo construían sigurot para descender, que descendían los dioses. Entonces, aquí vemos este paralelismo donde cual Dios ve que lo están haciendo no para algo bueno, no fue una ordenanza de Dios que construían esa sigurot o esa torre de Babel. Y vemos que después Dios les confunde el idioma. Y confundirles el idioma, donde comienzan a hablar diferentes idiomas, vemos que se revierte en Hechos capítulo 2, donde desciende el Espíritu Santo ahora por ordenanza de Dios. Y en esta festividad que conmemora la entrega de la Torá, entrega el Espíritu Santo, ese nuevo pacto de Jeremías 31, Hebreos 8:10, aquellos judíos de aquella época. Y otra vez vemos diferentes idiomas, pero ahora restaurando por ordenanza de Dios el pacto de Dios con la humanidad, con la entrega del Espíritu Santo, el cual ahora nos da y nos lleva a cumplir las ordenanzas de Dios en obediencia y no en desobediencia, como lo vemos con la cultura de la torre de Babel, de Babilonia. Y dice que cuando descendió Dios para ver, dice Unkelos, que lo traduce de esta forma, y se reveló a ellos Hashem para hacerles pagar por lo que habían hecho. Amén. Y lo que vemos,
Y yo creo que como ellos sabían del diluvio, quisieron, digo, pues no vaya a venir otro diluvio porque ellos no querían copiar estas 7 leyes. Y querían seguir o seguían con sus mismas promiscuidades, sus mismos idolatrías. Y pensaban que Dios va a mandar otro diluvio, nos vas a morir, quieren hacer esta torre. Pero como dijimos, como ahora fechoría fue contra Dios, solamente les confundió el habla. Amén. Bueno, pues concluimos nuestra parasha semanal. ¿Algunas palabras finales, mi hermano Lalo? Digo yo, eso va que Dios nos llama al arrepentimiento. Que así como si Dios nunca habla así, o la justicia de Dios es rápida, o no, siempre nos da tiempo, va. Siempre de alguna otra forma Dios nos habla, va. O Dios nos va preparando para las noticias, ¿va? Entonces al final siempre tenemos que entender que todo lo que nos pasa, todo, al final toda la calamidad o todo, por decirlo así, malo, que no existe malo, ya es una preparación que Dios tiene, porque al final aquí solamente estamos de paso, aquí solamente vamos a estar 80, 120 años, para que se nos da la vida esa va. Entonces al final todo esto es una preparación, ¿va? Y Dios siempre nos da tiempo para hacer tu Shabbat, para arrepentirnos, va. Yo creo que me quedo con eso y lo que decías y lo que hemos hablado. Y dijo nuestro maestro, va, y será como los días de Noé, y ya lo estamos viviendo ahorita, va. Yo creo que se está cumpliendo esa palabra. Entonces ya estamos en esos últimos días y que no tarde mucho en que llegue nuestro santo maestro, nuestro Mesías, Yeshua. Amén. Y sí, pues, muy bonito lo que terminas. O sea, nuestra esperanza es estar en esa arca, la cual es Yeshua. Él dice, yo soy la puerta. Esa puerta del arca, la cual lo representa, es el arca que representa el único método y medio de salvación para la humanidad. Entonces, hay que estar preparados, hay que estar listos para entrar a esa arca. Y así como Noah representa gracia y Noah representa Yeshua, es aquel quien, por medio de su gracia, tenemos la oportunidad de entrar a ella, a esa arca. Amén. Shalom a todos. Shalom. Saludos. Saludos, bendiciones. Bye bye.